Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gusto poder encontrarnos una vez más en este mismo espacio, por la gracia de Dios, y poder encontrarnos virtualmente para poder meditar en las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios, nos ha concedido un día más en su misericordia y en la bondad infinita de nuestro Dios. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este espacio virtual, para lo cual le pido que tenga bien abrir su Biblia, por favor, y vaya conmigo en el salmo que nos corresponde abrir la palabra de Dios en esta oportunidad, que será el salmo número 22. Voy a, si me permite, leer el salmo número 22, versículo 28. Así que le pido de favor que tenga al alcance de su vista el salmo número 22, versículo 28. De cualquier forma, estará apareciendo en pantalla en estos momentos el versículo que vamos a meditar y tratar de extraer una verdad bíblica, un pensamiento espiritual para nuestro bien espiritual propiamente, y para conocernos más en cuanto a nuestro estado y en relación con el Señor. Repito, es el Salmo número 22, versículo 28, lo que nos dice la palabra de Dios, las siguientes palabras. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Acompáñame, por favor, en oración. Padre amado, gracias por darnos un día más en tu misericordia. Gracias porque este día nos recuerda que tú eres bondadoso, que tu misericordia se va renovando mañana tras mañana, tarde tras tarde, noche tras noche. Amado Señor, te ruego que bendigas la meditación de esta noche para que nos enseñes y nos redarguyas, nos consueles, nos instruyas. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ciertamente, hermanos, el Salmo número 22 siempre lo hemos sabido de que es uno de los varios salmos llamados mesiánicos. Encontramos algunos salmos llamados imprecatorios, por ejemplo. Encontramos también algunos salmos huérfanos. Encontramos también unos salmos mosaicos, es decir, escritos por Moisés. Y los famosos salmos mesiánicos. Y cuando utilizo el adjetivo famoso, no es de manera despectiva, sino sencillamente calificando el tipo de salmo que estamos leyendo en esta oportunidad. No voy a enfocarme en la mesianidad del escrito que encontramos en el contenido de dicho salmo. Me voy a referir a un solo versículo, y es el que previamente hemos leído. Dice la escritura en la primera parte del salmo: porque de Jehová es el reino. Quiero que meditemos, hermanos, brevemente en esta porción, en esta pequeña premisa bíblica. El Salmo está hablando propiamente de los sufrimientos. Si me permite decirlo de esta manera, haga de cuenta que el Salmo 22 lo escribió Jesucristo cuando estaba crucificado, para poderlo entender un poco mejor. Haga de cuenta que las palabras que contienen el Salmo, piense por un momento que fue escritas por Jesucristo mientras Él estaba sintiendo todo el peso de su pecado, de mi pecado. Cuando digo su pecado me refiero al suyo, no al de Jesucristo, porque Él nunca pecó. Me refiero a nuestros pecados, a nuestras impiedades. Él las estaba llevando y las soportó en su cuerpo cuando estaba crucificado y pendiendo de ese madero. Y encontramos en este salmo que si me permite la redundancia, el salmista estaba escribiendo prácticamente lo que Jesucristo estaba experimentando cuando Él estaba en la cruz. Usted ha de recordar lo que se le conoce como las 7 palabras de Cristo antes de morir. Varias de ellas se mencionan en este salmo. Así que al desarrollar el escritor sagrado las palabras en sentido, como ya lo hemos expresado en varios salmos, en sentido proléptico, es decir, el escritor que Dios escogió, santo,
escribió en su presente, pero describiendo algo hacia el futuro. Eso es alguna vaga descripción de lo que podemos entender como proléptico. Pero vamos a detenernos en el versículo 28. En toda esa descriptiva que está emanando de la pluma o del tintero del salmista, en este caso continúa escribiendo David, un salmo más. Dice, porque de Jehová es el reino. Quiero que meditemos, hermanos, por unos minutos. Esta frase, de Jehová es el reino. ¿Qué nos está diciendo esta pequeña frase? Bueno, que si de Jehová es el reino, obviamente y naturalmente que el rey, pues es Jehová. El reino le pertenece a un rey. Es decir, el reino es el campo, si me permite expresarlo así, es el lugar, es el punto, es el aspecto geográfico y más que geográfico, un nivel poblacional. Ambos elementos los reunimos y entonces el rey reina sobre un punto geográfico y sobre también una población. Así que lo que está expresando David, en este caso, es que Jehová es el rey, solamente que lo está expresando de otra manera, con otras palabras. Quiero que meditemos, hermanos, acerca de la monarquía. Traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón, número uno, que Jehová es el rey. La Biblia lo declara como el rey de reyes, es decir, aquel rey con mayúscula que está por encima y que gobierna y que reina por mucha y por mucho, con superioridad sobre los reyes terrenales. Él es el rey de los reyes terrenales y el Señor, con mayúscula, de todos los señores y de los amos terrenales. De eso se expresa de Jehová Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, emulando así a la deidad o a la divinidad propiamente de Jesucristo. Al punto que voy, hermanos, es que Jehová es el Rey. En la antigüedad, y no podemos comparar con la actualidad, en la actualidad los reyes, hay muy pocas monarquías para empezar. Muy pocas monarquías, muy pocas naciones tienen un rey, pero prácticamente las monarquías de la actualidad pues ya no tienen un gobierno políticamente hablando al cual puedan tener una autoridad y una manera en que puedan subordinar a todos aquellos población. Ahora los reyes, ¿verdad? Muy poca injerencia tienen en la política y en el gobierno, sencillamente, voy a decirlo así, prácticamente están de adornos. Pero en los tiempos antiguos, el rey era la autoridad absoluta, soberana y superior. Y quiero que vayamos al tiempo de la antigüedad, porque la Biblia que fue escrita en la antigüedad, hace muchísimos siglos atrás, era donde se perpetuaba un gobierno llamado así, un sistema de gobierno llamado monarquía, es decir, donde los que gobernaban era propiamente no los primeros ministros, no los cancilleres, no los presidentes de una república, eran los reyes. Y quiero que analicemos o recordemos tres funciones o tres aspectos que tienen que ver con una monarquía. El salmista nos dice y nos recuerda, porque Jehová es el rey, de Jehová es el reino. Y número uno, hermanos, quiero que recordemos, por favor, que si Dios es el rey, entonces recordar lo que hacía un rey. Número uno, el rey naturalmente reinaba. De eso no hay duda. Un rey que no reinaba, pues era sobrepuesto o era aniquilado o era encerrado en un calabozo y entonces subían
a otro que tuviese un liderazgo, pero un rey, en términos generales, hermanos, reinaba. Lo que quiero decir es que Dios como rey, Jehová como rey de reyes, es el que está gobernando, hermanos, y el que está reinando en la actualidad. Él no ha dejado de reinar. Él no se ha levantado de su trono. Él permanece sentado, dice la Escritura, que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado donde Dios pone sus pies. Claro que Dios no tiene pies, no tiene piernas, no tiene manos, no tiene ojos. Él es un ser invisible. No es una fuerza tampoco, es un ser. Un ser tiene emociones, tiene sentimientos y tiene voluntad, pero no tiene un cuerpo. Cuando la Biblia describe a Dios como una persona, es que está usando una analogía. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos entender con nuestra mente finita y natural y terrenal que Dios sencillamente es una persona, pero es superior porque Él es el Rey de Reyes. Quiero recordarles, hermanos, en esta oportunidad que lo que está sucediendo en el mundo, y no me refiero únicamente ni exclusivamente a esta pandemia y a esta crisis a nivel mundial que estamos viviendo todos los seres humanos. Me estoy refiriendo que Dios desde que creó, desde antes que creara el universo, Dios ya estaba reinando y siempre ha reinado desde la eternidad pasada. Con mayor razón, Dios reina sobre su creación. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, su totalidad, el mundo y los que en él habitan. Así que Jehová Dios, hermanos, Dios mismo, Dios el Padre, es el Rey de los reyes. En medio de toda esta situación que está imperando a nuestro nivel, a nuestra esfera espiritual, Él es el Rey, Él es el que gobierna. Nada de lo que ha sucedido y está sucediendo y sucederá, hermanos, está fuera del control de Dios. Él continúa reinando. ¿Qué otro aspecto importante, hermanos, se les conocía o se sabía de los reyes? Uno, pues que ellos reinaban sobre los súbditos. Dios es el Rey, usted y yo somos los súbditos. Estamos debajo de su voluntad. Sino que también, hermanos, a los reyes se les conocía o se les reconocía. No solamente un rey reinaba, sino que un rey recibía el reconocimiento. Es verdad, hermanos, que tristemente lo expresamos humanamente hablando, que en medio de toda esta enfermedad y esta confusión y esta virus y esta pandemia, y lo que se levantan entre guerras, pleitos entre las naciones, y tanto que estamos viendo en este presente siglo en el cual estamos viviendo, podemos llegar a perturbarnos nuestra paz interior. Somos humanos, no alcanzamos a entender todo lo que Dios está desarrollando dentro de sus planes infinitos, como lo es el mismo carácter de Dios. Pero en medio de todo esto y en medio de las pérdidas de seres humanos, en medio de todas las pérdidas de seres queridos, de noticias de allegados a nosotros, parientes, hermanos en Cristo, conocidos o desconocidos, niños, ancianos, señoritas, mujeres, hombres, niños que están padeciendo, uno dice injustamente o inocentemente por esta situación que estamos experimentando. Todo esto, hermanos, está dentro de los planes de Dios. Y Dios es el que reina, por lo tanto, Él es el Rey y por lo tanto, a Él le debemos de reconocer. No le debemos de reclamar. No debemos de llamarle la atención. No debemos de sentarnos y decirle, Señor, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque esto no es justo para nadie. Nosotros somos súbditos, hermano. Hay que recordarlo. Dios no se equivoca. Al Rey lo reconocían porque era el Rey. Al Rey de los siglos, nuestro Dios, el único y el soberano, a Él hay que reconocerlo
en medio de lo que está sucediendo, a pesar del dolor que eso pudiese implicar en medio de lo que está ocurriendo. Y número 3, hermanos, a un rey no solamente se le reconocía como tal su reino, se le reconocía como tal, pero también se le conocía como el soberano. Y aquí voy a terminar. David decía, porque de Jehová es el reino, Él es el rey y Él sabe lo que hace. Así que a un rey, hermanos, se le entendía y se comprendía que Él reinaba, número 1, que gobernaba, que regía, se le reconocía, se le honraba, pero también a un rey se le conocía como el soberano. ¿Saben lo que es soberanía? Este es uno de los muchos atributos de Dios. Es una virtud divina, una cualidad que únicamente le compete y le corresponde a Dios. Y voy a decirlo así, la soberanía de Dios es que Dios hace lo que hace, cómo lo hace, con quién lo hace, de manera que Dios quiera hacerlo. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cómo quiere, de la manera y de la forma que Dios desea, cuando quiere, y a pesar de todo, Dios lo sigue haciendo, porque Él es el soberano. A un rey en la antigüedad se le conocía como el soberano, el absoluto. Ya no lo son, la monarquía ya no es así, pero Dios, hermanos, continúa siendo el único, el soberano. El que no le pide consejo ni autoridad o autorización, porque Él es la autoridad. Dios no debe de ser cuestionado porque Él es el rey, Él es el soberano. Hermanos amados, quiero decirles que estamos viviendo nosotros como seres humanos, todos, tiempos difíciles. Es cierto que podemos llorar y lo hemos hecho, podemos entristecernos y lo hemos hecho, podemos desesperarnos y lo hemos hecho, pero no debemos perder la oportunidad de reconocer a Dios, como dijo David, Él es el rey, Él está reinando, Él continúa en su trono. Aunque sucedan cosas que nos partan el corazón, aunque haya acontecimientos difíciles de comprender en nuestra mente terrenal, debemos de reconocer a Dios porque Él es el soberano. Que Dios nos dé la capacidad de poder someternos a Dios en su voluntad. Aunque lo que suceda y las circunstancias sean difíciles, sean muy complicadas de entenderlas, de asimilarlas, dice la palabra de Dios que Dios es el que reina, no el diablo, no el anticristo, aún no. Dios sigue teniendo su cetro y su trono en el cielo y Él sigue gobernando. Nada de lo que está sucediendo es algo emergente. Dios lo ha planeado, lo ha decidido por un fin que quizás todavía no entendemos, pero que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer a Dios en medio de toda esta prueba y de toda esta lucha. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque no solamente eres nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Salvador. Te reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque no comprendemos todo lo que tú como Rey planeas, organizas y presentas en este tu reino, ayúdanos, Señor, a estar subordinados porque somos súbditos en el reino de nuestro Dios. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de lo que está ocurriendo y que tu nombre sea puesto muy en alto porque eres el Rey y tú lo mereces. Padre, despídenos en esta noche, es decir, llévanos a nuestras camas y podamos reposar confiados en nuestro Dios. Ven a consolar el corazón afligido y ven a traer alegría y propósito al que lo ha perdido. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.